¿Recuerdas cuando las casas tenían rincones que hoy parecen de otro siglo? Cada detalle tenía su función y su historia, y aunque muchos desaparecieron, siguen vivos en la memoria de quienes los pudieron ver. Hoy viajaremos por 20 estructuras que marcaron las casas españolas de antes y que casi nadie conserva. Quédate hasta el final, porque hay una sorpresa muy reconocible que te llevará directo a los veranos de tu infancia. Zaguán con cortina. En muchas casas antiguas, el zaguán era el alma de la entrada. Separaba la calle del interior y servía como punto de encuentro entre vecinos, vendedores y familiares que pasaban a saludar. Era un lugar de paso, pero también de charla y descanso antes de cruzar al hogar. En lugar de puerta, colgaba una cortina de hilos o de cuentas que bailaba con el viento. Su sonido suave avisaba de que alguien llegaba y marcaba el ritmo cotidiano de la casa. Además, ayudaba a mantener el frescor en verano y a resguardar la intimidad sin aislar del todo. Con la modernización de las viviendas, ese espacio desapareció. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en quienes crecieron, viéndola moverse al compás de la brisa y oyendo su tintineo familiar. Aquel zaguán con cortina fue mucho más que una entrada. Era el umbral entre la vida pública y la calma del hogar. Pozo en patio. El pozo fue durante décadas una de las estructuras más queridas de las casas españolas. En torno a él se lavaba la ropa, se refrescaban las bebidas y se escuchaban conversaciones bajo el sol. Su presencia convertía el patio en un espacio de convivencia y frescor. El brocal de piedra, la cuerda gastada y el cubo de metal formaban parte del paisaje diario. Los niños jugaban alrededor con cautela y los mayores cuidaban el nivel del agua como si fuera oro. Cuando escaseaba, se rezaba por la lluvia y cuando abundaba, se compartía con los vecinos. Con la llegada del agua corriente, los pozos quedaron en silencio. Algunos fueron tapados y otros decorativos. Pero en la memoria colectiva siguen sonando las poleas chirriantes y el eco del cubo al caer. Fue una forma sencilla de vida que enseñaba respeto y gratitud por cada gota. Desván con baúles. En lo alto de las casas, donde el techo se inclinaba, dormían los recuerdos. El desván era un refugio de objetos olvidados y un lugar misterioso que despertaba curiosidad en niños y adultos. Cada rincón guardaba una historia envuelta en polvo y madera. Los baúles contenían fotografías, vestidos antiguos o juguetes que ya no tenían dueño. El olor a madera seca y el crujido del suelo hacían que cada visita pareciera un viaje en el tiempo. Muchos subían buscando algo útil y terminaban encontrando recuerdos que no sabían que seguían allí. Hoy los desvanes se transformaron en trasteros o en buhardillas modernas. Sin embargo, ninguno conserva aquella atmósfera de secreto y melancolía. Entrar en un desván antiguo era abrir una puerta al pasado. Allí el tiempo se detenía y la memoria encontraba su rincón más silencioso y duradero. Escalera de caracol. En muchas viviendas antiguas, la escalera de caracol era un símbolo de ingenio. Ocupaba poco espacio y conectaba plantas con elegancia y funcionalidad. Sus peldaños de hierro o piedra giraban en espiral, generando una sensación casi mágica al subir o bajar. A menudo se instalaba en patios interiores o en segundas viviendas de pueblo. El sonido metálico de los pasos y la barandilla fría eran parte de la rutina diaria. Subirla con una cesta o un cubo era todo un reto que exigía equilibrio y paciencia. Con el paso del tiempo, fueron sustituidas por escaleras rectas y seguras. Aún así, muchas siguen en pie, recordando una época en la que el espacio se aprovechaba con arte y austeridad. Cada peldaño guardaba el eco de una vida doméstica que ascendía despacio, sin prisa y con historia. Cisterna con cadena. El baño de los 70 no se entiende sin su cisterna con cadena. Aquel depósito alto, colocado sobre el inodoro, se llenaba lentamente hasta el borde. Para vaciarlo bastaba con tirar de la cadena metálica y escuchar el característico torrente de agua que marcaba la rutina de cada casa. El gesto era inconfundible, igual que el sonido que resonaba en todo el baño.
Era común oírlo desde otra habitación y saber que alguien había terminado. El depósito blanco, el tubo visible y la cadena brillante formaban una estampa que todos recuerdan. Con el tiempo llegaron los sistemas modernos empotrados y silenciosos. Sin embargo, la cisterna colgante quedó grabada en la memoria doméstica. Fue uno de esos detalles que convertían un gesto cotidiano en un pequeño ritual de época, entre lo práctico y lo entrañable. Azotea con lavadero. En muchas ciudades españolas, la azotea era un segundo hogar. Allí se tendía la ropa, se charlaba con las vecinas y se disfrutaba del sol de la tarde. El lavadero de mármol o de cemento presidía ese rincón lleno de agua, jabón y conversación. El sonido de las palas de lavar y el olor a ropa limpia formaban parte del paisaje urbano. Los tendederos se cruzaban entre azoteas y los techos se llenaban de sábanas ondeando como banderas. En verano era el lugar perfecto para escapar del calor del interior y sentir la brisa. Con el paso del tiempo, muchas se cerraron o se transformaron en terrazas modernas, pero quienes vivieron aquellas azoteas aún recuerdan el tacto del mármol frío, el rumor del agua y la sensación de libertad que solo ofrecía un tejado abierto al cielo. Poyos de piedra. Frente a las fachadas de los pueblos españoles solían encontrarse los poyos de piedra. Eran bancos sencillos, hechos con bloques toscos colocados junto a la entrada de la casa. Su función era tan práctica como social. Servían para descansar al volver del campo o para charlar con los vecinos al caer la tarde. Allí se cosía, se pelaban almendras o se observaba la vida pasar. Los niños jugaban alrededor mientras los mayores comentaban las noticias del día. En verano se convertían en el mejor sitio para disfrutar del fresco nocturno, bajo la luz amarilla de las farolas. Con el tiempo muchos desaparecieron o fueron sustituidos por aceras modernas. Sin embargo, su recuerdo sigue vivo en la memoria de los pueblos. El poyo era un lugar de encuentro, un pequeño escenario donde cada día se representaba la vida cotidiana con sencillez y cercanía. Ventanas con postigos. Durante generaciones, las ventanas españolas se vestían con postigos de madera. Se abrían hacia adentro y ofrecían un cierre total que aislaba del frío, del calor y de la luz intensa del mediodía. Su sonido al cerrarse era seco y reconocible, casi tan familiar como el tic-tac del reloj de pared. Por las mañanas se abrían de par en par para dejar entrar el sol. Por las noches se cerraban con mimo, envolviendo la casa en penumbra y silencio. Cada familia tenía su manera de pintarlos, con verdes o azules que daban color a las fachadas. Las persianas modernas terminaron desplazándolos, pero su encanto perdura. Aún se conservan en casas rurales y casonas antiguas, donde mantienen viva esa mezcla de belleza y utilidad. Los postigos fueron más que protección. Eran un gesto diario que marcaba el ritmo de la vida en casa. Techo con vigas. Basta mirar hacia arriba en una casa antigua para entender su historia. Los techos con vigas de madera eran comunes en toda España y daban carácter a las estancias. Su presencia hablaba de artesanía, de paciencia y de una forma de construir que aprovechaba los materiales del entorno. Cada viga mostraba las marcas del tiempo, el humo de la chimenea o el roce de los años. En invierno ayudaban a conservar el calor y en verano daban sensación de frescura y amplitud. Las casas olían a madera y resina, y ese olor quedaba grabado en la memoria. Hoy se ocultan bajo falsos techos o se imitan en versiones decorativas, pero ninguna iguala su autenticidad. Las vigas vistas eran la firma del constructor y el alma del techo. Mirarlas era reconocer que durante décadas la belleza y la solidez iban siempre de la mano. Suelo de barro. En muchas casas antiguas, el suelo de barro cocido era sinónimo de hogar. Sus tonos rojizos y su textura porosa mantenían la casa fresca en verano y acogedora en invierno. Cada baldosa tenía pequeñas irregularidades que la hacían única, reflejando la huella del artesano que la moldeó. Era un material económico y resistente que se limpiaba con vinagre y agua caliente.
En los pueblos, las familias lo enceraban con esmero para que brillara al sol de la mañana. El sonido de las escobas de esparto al barrer y el olor a tierra mojada eran parte de la rutina diaria. Con el tiempo fue sustituido por el terrazo y el mármol, pero su presencia sigue evocando sencillez y autenticidad. Caminar sobre un suelo de barro es sentir la historia bajo los pies, una conexión directa con la tierra y con la vida de antes. Radiador de hierro. Cuando llegó la calefacción de agua caliente, los radiadores de hierro fundido se convirtieron en símbolo de modernidad. Eran pesados, rugosos y solían pintarse de blanco o crema para combinar con las paredes. Su calor era lento, pero constante y envolvente, llenando la casa de un murmullo metálico. En los inviernos fríos se usaban para secar calcetines o calentar la ropa antes de vestirse. Los niños apoyaban las manos sobre ellos y las madres ponían encima tazas o mantas. Ese calor era diferente, profundo y duradero. Los modelos actuales son más ligeros, pero carecen de aquella sensación hogareña. Aquel radiador representaba el progreso sin perder la cercanía. Su zumbido discreto y su olor a pintura caliente siguen grabados en la memoria de quienes vivieron los inviernos más largos con gratitud y paciencia. Estufa de petróleo. Antes de que las calefacciones modernas se extendieran, muchas casas se calentaban con una estufa de petróleo. Tenía una llama azul que bailaba detrás de un pequeño cristal y desprendía un calor seco que llenaba la habitación en minutos. Su olor, inconfundible, anunciaba que el frío había llegado. Encenderla era un ritual. Se revisaba el nivel del combustible, se giraba la rueda y se esperaba a que prendiera. Algunos colocaban encima una cazuela con agua o una naranja seca para perfumar el ambiente. En torno a ella, se reunían las familias para ver la televisión o charlar antes de dormir. Con el tiempo quedó relegada por razones de seguridad, pero muchos aún recuerdan su resplandor y su fragancia invernal. Aquella estufa fue compañera silenciosa de noches frías, símbolo de ingenio y de una calidez que iba más allá del calor físico. Tarima encerada. Hubo un tiempo en que el brillo del suelo se conseguía con esfuerzo. La tarima encerada era común en pisos antiguos, hecha de tablas de madera que se cuidaban con mimo. Cada semana se frotaba con cera y trapo hasta conseguir ese reflejo dorado que olía a hogar limpio y recién arreglado. El sonido de los pasos sobre la madera era cálido y familiar. Los niños jugaban deslizándose por el suelo mientras las madres pedían que no estropearan el brillo. En invierno, las alfombras ayudaban a mantener el calor, y en verano se levantaban para dejar respirar la madera. Con el tiempo llegaron los suelos laminados y el brillo fácil de los nuevos materiales. Pero la tarima encerada sigue viva en la memoria de quienes crecieron viendo a sus padres pulirla con paciencia. Cada tabla guardaba el eco del trabajo y la belleza de lo hecho a mano. Cristales esmerilados. Antes de los vidrios transparentes y anodinos de hoy, los cristales esmerilados daban privacidad y estilo a las casas españolas. Se usaban en puertas de baño o pasillos, dejando pasar la luz sin mostrar lo que había detrás. Los dibujos grabados en el vidrio eran auténticas obras de artesanía. Flores, rombos o formas geométricas decoraban los cristales, que se limpiaban con cuidado para no estropear el acabado. Cuando el sol los atravesaba, proyectaban reflejos suaves que llenaban la estancia de una luz amable. Tenían algo elegante, casi teatral, en su manera de filtrar el día. Con la modernización de los hogares, fueron sustituidos por materiales más uniformes. Sin embargo, siguen siendo un símbolo de gusto y detalle. Un cristal esmerilado era mucho más que una ventana. Era una frontera delicada entre lo visible y lo íntimo, entre la claridad y el misterio. Banco de obra. En las cocinas y patios de antaño, el banco de obra era un elemento imprescindible. Construido en cemento o ladrillo, se integraba directamente en la pared y servía tanto para sentarse como para apoyar cubos, cestas o utensilios de campo. Su resistencia lo hacía eterno y casi indestructible.
En verano se convertía en asiento fresco para charlas interminables, y en invierno se cubría con una manta para acompañar el calor del brasero. Los niños se subían a él para ver por la ventana o para ayudar en las tareas domésticas. Era un mueble sencillo, pero lleno de vida. Con la llegada de los muebles prefabricados, perdió protagonismo. Aún así, su huella permanece en las casas rurales y patios andaluces. El banco de obra representa el ingenio y la sobriedad de una época en la que lo práctico también podía ser hermoso. Despensa ventilada. En muchas casas españolas antiguas, la despensa era un pequeño santuario del sabor. Se construía en un rincón fresco, con una rejilla o respiradero que dejaba entrar el aire sin permitir la entrada de insectos. Allí se guardaban legumbres, embutidos, pan o vino, protegidos del calor y de la humedad. Las baldas de madera y los tarros alineados creaban un orden casi sagrado. Cada producto tenía su sitio y su olor particular. Al abrir la puerta, se mezclaban aromas de laurel, queso curado y harina recién tamizada. No existía frigorífico que pudiera igualar aquel equilibrio natural entre frescura y paciencia. Con la llegada de los electrodomésticos, esas despensas perdieron su función. Pero para muchos, su recuerdo conserva el encanto de la autosuficiencia. Entrar en una despensa ventilada era entrar en la cocina de una España que vivía al ritmo de las estaciones y del esfuerzo cotidiano. Cortina de cuentas. Durante años, las cortinas de cuentas marcaron el paso entre estancias. Colgadas en cocinas, patios o zaguanes, servían para separar sin cerrar del todo. El tintineo de las bolitas al rozarse se convirtió en una melodía constante, tan reconocible como el sonido de la radio de fondo. Las había de madera, plástico o cristal, y cada casa elegía su estilo. Algunas eran coloridas y alegres, otras discretas y naturales. Entrar o salir requería apartarlas con la mano, un gesto cotidiano que casi todo el mundo recuerda. Además, permitían la ventilación y mantenían alejadas las moscas en verano. Hoy apenas sobreviven, pero evocan el espíritu de una vida sencilla y artesanal. Cada cortina era una frontera viva entre lo doméstico y lo familiar. Quien la escuchó moverse al viento sabe que pocas cosas suenan tanto a hogar como sus suaves golpecitos al atardecer. Pozo de nieve. Mucho antes de que existieran los frigoríficos, España contaba con pozos de nieve. Se cavaban en zonas frías o en patios profundos y se llenaban con nieve compactada traída de las montañas. Aquella reserva natural de hielo servía para conservar alimentos y enfriar bebidas durante meses. El trabajo de llenarlos era duro. Se colocaban capas de nieve y paja para mantener la temperatura y se tapaban herméticamente con piedra. En verano, las familias bajaban a buscar trozos para hacer sorbetes o refrescar jarras de vino. Era un lujo sencillo que hablaba del ingenio popular. Con el progreso, los pozos cayeron en el olvido, pero algunos se conservan como patrimonio histórico. Representan una época en la que la frescura se conseguía con esfuerzo colectivo. Recordarlos es recordar la inteligencia y la creatividad de un país que siempre supo adaptarse a su clima. Arco interior de obra. En las casas españolas de mediados del siglo XX era común encontrar un arco separando estancias. Sustituía a la puerta tradicional y daba amplitud y elegancia al salón o al pasillo. Construido con ladrillo o yeso, podía ser redondo, rebajado o con molduras que decoraban el marco. Ese arco marcaba el paso entre zonas de la casa y servía como pequeño escaparate. En las repisas laterales se colocaban fotos familiares o figuras de cerámica. La luz se filtraba de un ambiente a otro, creando continuidad sin perder intimidad. Era un detalle sencillo que daba identidad a cada hogar. Con las reformas modernas, fue desapareciendo, reemplazado por paredes lisas y minimalistas. Sin embargo, quienes lo vivieron aún lo recuerdan como símbolo de calidez y buen gusto. Aquel arco no era solo un adorno, era una forma amable de abrir paso a la vida cotidiana dentro del hogar. Espejo de 3 lunas. En los dormitorios de muchas casas españolas destacaba un tocador con espejo de 3 lunas. 2 laterales abatibles y uno central reflejaban la imagen desde distintos ángulos.
Frente a él se peinaban las madres, se probaban sombreros o se colocaban pendientes antes de salir. El mueble, de madera oscura o marfil, tenía pequeños cajones con cepillos, perfumes y horquillas. La superficie solía cubrirse con un tapete bordado o una caja de música. El reflejo cálido de las bombillas laterales envolvía la escena con un aire íntimo y cotidiano. Con la llegada de los muebles modulares, aquel tocador desapareció. Pero su imagen sigue asociada a la elegancia de otra época. Cada espejo parecía guardar un secreto familiar y una historia distinta. Quien lo recuerda sabe que, más que un mueble, era un pequeño altar de belleza y rutina diaria. Techo con viga central. En muchas viviendas rurales, la viga central sostenía el peso del techo y presidía la estancia principal. Era gruesa, oscura y mostraba las huellas del tiempo. A su alrededor se cruzaban travesaños que reforzaban la estructura y daban calidez al conjunto. En invierno se ennegrecía con el humo del hogar y en verano se llenaba de luz que entraba por las rendijas. Algunas familias la decoraban con ramos secos o utensilios antiguos colgados como recuerdo. Esa viga era el esqueleto visible de la casa, símbolo de fortaleza y de trabajo bien hecho. Hoy, las construcciones modernas la han escondido tras techos lisos y anónimos. Pero su imagen sigue viva en los pueblos, donde aún se mira hacia arriba con respeto. Aquella viga central sostenía algo más que el techo. Sostenía la vida diaria de generaciones enteras bajo su sombra. Si has llegado hasta aquí, como te dije al principio, te espera una sorpresa muy reconocible. Un elemento tan humilde como imprescindible, presente en miles de hogares españoles durante décadas. Era un rincón que combinaba ingenio, convivencia y una dosis de picardía cotidiana. En muchas casas, especialmente en las más antiguas, este espacio se colocaba en la terraza o en el patio trasero. Allí se lavaba la ropa a mano, se hablaba con la vecina y se colgaban las prendas al sol, mientras sonaban las radios en las ventanas. Ese rincón inolvidable era el lavadero de piedra, el corazón doméstico de una España sencilla y llena de vida. Cuéntanos en comentarios. ¿Recuerdas alguno de estos rincones en la casa de tus abuelos o en la tuya? Si te ha gustado este viaje por la memoria de nuestras casas, suscríbete al canal para seguir descubriendo más historias del pasado.